horas después más o menos, pues ustedes van a tener este video ya subido a la plataforma, pues para que miren todo lo que se va a contener en la sesión del día de hoy. Bueno, recuerden también que la lista de asistencia, pues Teams la genera automáticamente. Él genera pues el listado de las personas que están conectadas, a qué hora se conectan, a qué hora se desconectan. Entonces, para que tengan en cuenta que los listados se generan de esa forma. Muy bien, entonces empezamos. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, Argenis, Edna, Lady, Luis, Luz, Yureli. Bienvenidos pues a esta sesión del día de hoy. Si el audio tiene alguna dificultad, si no me escuchan bien, ustedes me lo hacen saber, abren el micrófono o me escriben a través del chat, pues para arreglar este tipo de inconvenientes. Lo mismo con la presentación. Si hay algún problema, pues ustedes me lo hacen saber. Bien, vamos a empezar con la infografía. Vamos a hablar de algo bien importante, pues en toda esta temática del día de hoy, y son los hábitos. ¿Qué serán los hábitos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué son los hábitos? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Qué tipo de hábitos será que ustedes tienen día a día? ¿Quién me quiere contar? ¿Qué serán los hábitos? Profe, mi hábito día a día es trabajo, casa, casa, trabajo y dormir. Bueno, está muy bien, Luis, está muy bien, aunque hay que agregarle de pronto algunas cositas a esos hábitos diarios. Profe, Bueno, por buenas aquí. tardes. Buenas tardes, Hábitos Lady. creo que son costumbres que uno como ser humano tiene, comportamientos repetitivos, ¿no? Pienso yo, son hábitos, sean saludables o no saludables. Eso, muy bien, Lady, muy bien. Son hábitos, ¿no? Perdón, son comportamientos repetitivos. Esos son los hábitos prácticamente. Entonces aquí estamos mirando. Hay hábitos buenos, hábitos no tan buenos. Están los hábitos de hacer ejercicio, leer, tomar agüita, meditar, dormir bien, como lo hace por ahí Luis, según nos cuenta, comer saludable. Y hábitos que ya no son tan buenos como fumar, comer comida chatarra, procrastinar, que es muy habitual, pasar demasiado tiempo en el celular, que también es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, dormir poco, beber alcohol en exceso, bueno, entre otros muchos malos hábitos y también buenos hábitos, por supuesto. Entonces, bueno, cuando hablamos de hábitos, como ya lo dijo entonces la compañera, estamos hablando de esas, esas acciones que repetimos diariamente, esos diferentes tipos de comportamiento que realizamos día con día y pues se van transformando en los hábitos. Entonces, ¿qué son esos hábitos? ¿Qué pasa con los hábitos buenos? Cuando tenemos buenos hábitos, estos generalmente nos ayudan a ser mejor persona, ser una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, tomemos el ejemplo de lo que está en la pantalla. Hacer ejercicio, leer. Si usted pues tiene este tipo de hábitos, usted constantemente está mejorando. Usted si lee diariamente, pues se está volviendo una persona más culta, más inteligente y lo mismo pasa con el ejercicio. Entonces, si usted está formando su cuerpo, lo está convirtiendo día a día en un cuerpo más saludable, en un cuerpo más fuerte. Lo mismo pasa con el resto de hábitos que son positivos. Entonces los hábitos positivos nos ayudan a mejorar como personas. Entonces, ¿qué pasa con los hábitos negativos? Si los hábitos positivos nos ayudan a mejorar, si nos ayudan a ser mejores personas, ¿qué pasará con los hábitos negativos? Bueno, dentro de estos hábitos positivos, como les digo, la intención, la idea es que usted vaya mejorando su versión, ¿sí? Que usted sea una mejor versión de lo que fue hace un año. Sin conocerlos, sin conocerlas, pues yo me atrevo a decir que ustedes están siendo una mejor versión que hace un año.
¿Por qué? Pues porque ustedes están un día como hoy, un martes 7 de la noche, están aquí pues en esta reunión, están aprendiendo, están queriendo siempre pues ser una mejor versión en cuanto a la capacitación, en cuanto a volverse profesionales. Y por supuesto, pues eso los hace una mejor versión de ustedes mismos. Entonces van muy bien encaminados. Bueno, entonces los hábitos malos que vemos por aquí, fumar, procrastinar, pasar mucho tiempo en el teléfono, ¿qué hacen? Pues nos frenan, ¿no? Hacen lo contrario a los hábitos buenos, nos van frenando, nos van volviendo personas que no alcanzan esos objetivos o metas que se proponen, porque hábitos como por ejemplo llegar tarde, como ser desorganizados, procrastinar, pasar mucho tiempo en el celular pues viendo redes sociales o cosas sin mucha importancia, nos merman, nos quitan tiempo, nos hacen personas de pronto con menor energía a lo largo del día. El alcohol, el cigarrillo, pues son toxinas, ya vamos a ver los efectos que nos producen. Entonces los hábitos negativos hacen justamente lo contrario, nos frenan y muchas veces, aparte de frenarnos, pues nos llevan hacia atrás, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos distinguir diariamente cuáles son esos hábitos positivos y cuáles son los hábitos negativos que podemos tener y que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. Entonces, ¿te has parado a pensar qué hábitos pueden estar limitándote? Bueno, esa es la pregunta que hay que analizar el día de hoy. ¿Qué hábitos podemos estar teniendo en nuestra vida diaria que nos están limitando? Por ahí yo les daba el ejemplo, algunos aprendices, el hecho de llegar tarde a veces, no solamente a formación, a muchas cosas, nos acostumbramos, es ya un hábito, usted puede estar listo muy temprano para salir a alguna cita, para salir a su encuentro laboral, pero resulta que eh, ya se nos volvió un hábito, ¿no? Se nos volvió un hábito llegar tarde, entonces podemos estar temprano, muy temprano listos, pero esperamos de alguna forma que se nos empiece a hacer tarde. Entonces hay algunos hábitos que, que tenemos que son como este, por ejemplo, de llegar tarde y que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, la idea es que hoy, estimadas y estimados aprendices, ustedes empiecen a reflexionar un poquito cuáles son esos hábitos que pueden estar estancándonos, mermándonos energía, que pueden estar limitándonos. Aquí hay unos ejemplos de ese tipo de hábitos que pueden estar limitándonos. No establecer metas claras, no saber realmente pues a dónde queremos ir, puede ser ese tipo de hábito, ¿no? Compararte con los demás, estar todo el tiempo comparándose que el vecino compró un carro, que al vecino le está yendo mejor, que bueno. Eso también nos limita bastante y es muy común, lamentablemente, que lo hagamos de forma inconsciente muchas veces. Permanecer en la zona de confort. Esto es algo que sí nos estanca bastante y muchas veces no nos damos ni cuenta. Usted entra en una rutina diaria, eh, comer, ir al trabajo, ir a dormir, y eso se convierte en una zona de confort. Usted pues ya se acostumbra a ese ritmo de vida, ya como que su mente se acostumbra a ese ritmo de vida también. Y uno se queda en esa zona de confort y cuando necesita hacer cosas nuevas, cuando requiere hacer cosas nuevas, cuando usted quiere cambiar esos hábitos, pues le va a costar un poco, ¿no? Le va a costar un poco si usted entra en una zona de confort, su mente ya pues se acostumbra a eso y es complicado salir. Obviamente se puede hacer y se debe hacer, pero la idea es que vayamos nosotros adquiriendo hábitos pequeños diariamente para que no entremos en esa zona de confort. Ya lo vamos a ver más adelante.
No aprender de los errores eh, también, ¿no? Es algo que nos limita bastante. Lamentablemente, bueno, esa es casi que la mejor forma de aprender, cometiendo errores. Usted va aprendiendo, pero si usted, pues, ya cometió algún error de parte académica, bueno, en parte emocional, sentimental, la idea es que nosotros analicemos esos errores, que seamos autoanalíticos en todo lo que hacemos para aprender de ellos, que realmente, bueno, esa es la idea, que usted con las cosas que no funcionaron, que de pronto fueron mal hechas, aprendamos, ¿no? Aprendamos a no volver a cometer esos errores. Procrastinar constantemente, eso sí que nos gusta, sobre todo acá en Colombia, no sé por qué estamos muy acostumbrados a procrastinar. Si usted tiene que entregar un trabajo que es un ejemplo en esta formación virtual, lo tiene que entregar hasta tal fecha, hasta el 13. Usted se espera hasta ese día, hasta el 13, casi que a las 11 para entregar ese trabajo. Y lo mismo pasa, ¿no? Con muchas cosas que tenemos que hacer, que sabemos que tenemos que hacer, pero las aplazamos hasta que prácticamente estamos presionados a hacer las cosas. Entonces, procrastinar, esa palabrita que vamos a tener que superar. Bueno, me imagino que ustedes van muy bien. Ojalá no sea el caso. No cuidar la salud, que puede sonar muy cliché, pero eso va mucho más allá, ¿no? Cuidar la salud depende de muchas cosas. El hecho de que usted deje de, por ejemplo, a usted le gusta la Coca-Cola, usted toma Coca-Cola casi todos los días, eso es una forma de no cuidarse. No hacer ejercicio es una forma de no cuidar la salud. El ejercicio no es simplemente algo estético, algo para vernos bien y para eh, que nos quede bien bonita la ropa, sino que es un tema que va muchísimo más allá, es salud total, es el hecho de que sus músculos, sus huesos, su sistema nervioso, todo funcione de forma adecuada, que su cuerpo esté activo, con energía, el tomar, el beber agua diariamente, el dejar de consumir ciertas toxinas que se encuentran en algunos alimentos, todo eso es cuidarse. Y a veces, bueno, estando muy jóvenes de pronto no nos percatamos, ¿no? De los daños que esto nos puede hacer, pero con el tiempo, pues ya vamos, el cuerpo ya nos va pasando factura. Rodearte de negatividad, gente que todo el día se está quejando, gente que nos critica, gente que está alzando la voz todo el tiempo, gente que está con todas esas vibras negativas, es mejor tenerla lejitos, ¿no? Es verdad que si usted pues está rodeado de este tipo de personas, se va a contaminar de esa negatividad, del pesimismo también de algunas personas, entonces trate de no rodearse no tanto de esas personas, sino de esa negatividad que muchas veces traen consigo, entonces dejémoslas o dejemos más bien esa negatividad que puede rodearnos lejos de nosotros. No invertir en el crecimiento personal, también a veces nos toca, o a veces por decisión propia, pues invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero en otras cosas y no justamente en crecer como personas, en capacitarse, en entrenarse, en cuidarse. Tal vez lo hacemos por otras personas, pero no lo hacemos por nosotros mismos, así que ese es otro hábito bastante limitante. Y el último, pues, de esta lista, aunque hay muchísimos, no tomar acción. El lunes empiezo a hacer ejercicio, el lunes empiezo a hacer dieta, el lunes empiezo con la lectura, el lunes empiezo a hacer tal cosa, pues se transforma en ese lunes que nunca llega, ¿no? En ese lunes que ya han pasado bastantes años y nunca ha llegado. Entonces, pasar del dicho al hecho, perdón, es lo que tiene que pasar, lo que tiene que suceder, que usted realmente tome acción, que usted si dice que va a empezar el lunes a entrenar, pues hágalo, hágalo, así sean
5 minuticos, así usted el lunes se coma una frutica, pues ya empieza a cambiar sus hábitos, ¿no? Empieza a cambiar sus hábitos alimenticios, sus hábitos físicos, y de eso se trata y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes tienen algún aporte, por supuesto, pues bienvenido. Usted alza la mano, usted abre el micrófono o a través del chat, pues nos lo comunica. Recuerden que esta grabación va a quedar en YouTube a partir del día de mañana para que el resto de compañeros que hoy no están conectados, pues también se pongan al día. Hablemos un poco de los malos hábitos así rápidamente, porque me interesan más los buenos hábitos. Las sustancias psicoactivas, el alcohol, el cigarrillo, ¿qué hace todo esto en nuestro cuerpo? Bueno, empecemos por el alcohol. El alcohol pues tiene varias consecuencias eh, que de pronto dentro de toda la idiosincrasia que se genera alrededor pues no lo vemos tan de cerca, pero tengamos en cuenta que el alcohol y todas estas otras sustancias son tóxicas, estamos envenenando el cuerpo, eso no tiene otra palabra, usted está envenenando su cuerpo cada vez que ingiere alcohol, cada vez que fuma o cuando una persona consume sustancias psicoactivas, está intoxicando su cuerpo, lo está envenenando y no de cualquier forma. Entonces veamos el alcohol. ¿Qué le hace a nuestro cuerpo? A nuestro sagrado cuerpo. Bueno, el hígado pues empieza a sufrir, ¿no? Él tiene que empezar a trabajar de forma absoluta para tratar de eliminar todas esas toxinas, filtrar todo ese alcohol. El estómago, pues si usted ya tiene algún problema estomacal relacionado con las úlceras, pues ahí se va a acabar de dañar ese pobre estómago, el corazoncito empieza con taquicardia, tiene que sobrecargar su trabajo, aumentar la presión. Si usted ya tiene por ahí alguna patología, alguna enfermedad relacionada con hipertensión, presión alta, pues el alcohol sí que lo va a poner en problemas. El páncreas, pues por supuesto, tiene que eh, ponerse a trabajar de forma extrema y puede usted provocarle esa pancreatitis, puede usted empezar a dañar ese páncreas, los riñones igual, el sistema nervioso y el cerebro se ven gravemente afectados. Miren, ayer lo hablábamos, ¿no? El cerebro y el sistema nervioso tardan bastante en que usted adquiera ciertos canales que se forman a través de las neuronas que se llaman sinapsis. Usted nace con un número determinado de neuronas y resulta que cuando usted pues empieza a beber y usted ya pasa ciertas etapas, usted empieza pues a exterminar neuronas, a terminar con esos canales sinápticos. Usted retrocede básicamente bastante con todo lo que su sistema nervioso ya había logrado. Entonces, téngalo en cuenta. Listo, cuando vaya a beber alcohol, pues trate de ser moderado. Hay varias etapas. La primera etapa es cuando usted pues, se pone contento, se desinhibe un poco. La segunda etapa ya es grave, usted ahí ya mató neuronas, ya empieza pues a desinhibirse de más, ya empieza a perder equilibrio, ya empieza a perder ciertas capacidades motrices. Y eso quiere decir pues que ya hay daño en su sistema nervioso, por supuesto en el resto de órganos también. Y la tercera etapa ya cuando usted le escribe a su ex, que ya ni se acuerda a qué horas lo hizo, que usted ya al otro día tiene algunas lagunas mentales, es la más grave, ¿no? Ahí usted prácticamente fue como que lo haya atropellado un camión, el tipo de destrucción que hizo tanto en su sistema nervioso como en su cuerpo. Entonces, esas bebetas no son tan inocentes como nos la pintan, nos la han pintado siempre, que estaba, no, es que estuve bebiendo, estoy de guayabo, bueno, eso no es tan inocente, eso ha generado bastantes daños y su cuerpo demora bastante en reponerse de esos daños. Ahora, imagínese si esto es un hábito, ¿no? Si su cuerpo demora más o menos 15 días, 20 días en recuperarse de una bebeta tipo 3, o sea, cuando usted llegó al peor nivel,
Imagínese cuando usted lo hace pasando un día, cuando usted ya lo hace todos los fines de semana. Entonces hay un daño bastante severo en su cuerpo y en su sistema nervioso. Entonces, todo con moderación. Bueno, en cuanto al cigarrillo y sustancias psicoactivas, pues ya hemos conocido bastante, ¿no? Tenemos bastante información, ha habido bastante difusión de los daños que provoca el cigarrillo, por ejemplo, en todo nuestro cuerpo. No sé si ustedes tienen amigos, familia, alguien que sea fumador, ya que tenga, pues, que sea adicto a este vicio tan negativo. Pues se habrán dado cuenta que estas personas sin necesidad de estar fumando ya expelen nicotina, ya huelen a nicotina, ¿no? Su cuerpo, su piel ya está pasada pues a nicotina, cigarrillo. Todo su cuerpo empieza a ponerse amarillo, todo su cuerpo empieza a tener un tono amarillo, cafezoso. Y eso pues es ya un signo, ¿no? Del grado de intoxicación que tiene su cuerpo, del grado de envenenamiento en que ya está su cuerpo y de destrucción, por supuesto. Aquí vamos a ver un video, eh, pues donde tienen dos pulmoncitos. El uno pues hace una contracción bien, bueno, por acá se está parando un poco este video. Está bien, bueno, aquí les voy a pasar por el cursor, él hace su función normal, él se contrae, ustedes ven que es una contracción bastante buena. Y por el otro lado, pues ya tenemos un pulmón de un señor que fumó 20 años seguidos. Ese pulmón pues ya está hecho una nada, ¿no? Ese pulmón está negro, ya no cumple su función, prácticamente ese pulmón está podrido. Y la pregunta ahí es, bueno, cómo alguien pudo llegar hasta ese punto de envenenarse, de intoxicarse, de matar sus órganos vitales de esa forma. Todo empezó pues por un mal hábito, ¿no? Alguien le dijo, ay, bueno, aquí está el cigarrillito, se acostumbró a un cigarrillito diario, luego pasaron a dos, a tres, luego pasó a ser una cajetilla entera y bueno, aquí está pues el resultado de lo que empezó como un mal hábito. Entonces, bueno, la idea es que observemos hasta dónde podemos llegar con esto, ¿no? Hasta dónde pueden llegar estos malos hábitos. Ese pobre pulmón, pues ahí logramos ver, él ya no cumple su función. Seguramente la persona que era dueña de ese pulmón ya sobrevivía con un respirador artificial. Y bueno, espero pues que ninguno de ustedes tenga ese mal hábito. Bueno, por aquí nos saltamos. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Ya lo habíamos mencionado. No ser consciente de tus malos hábitos impide eliminarlos. Entonces, algo que se recomienda, ¿no? A partir de la psicología es que usted haga una listica, que usted sea consciente, haga un autoanálisis y vaya diciendo, bueno, ¿cuáles pueden ser malos hábitos? Por ejemplo, esta chica llega, mm, molisquea su pan y lo deja tirado, dejamos las cosas tiradas por el piso. Bueno, puede haber bastantes tipos de malos hábitos que tenemos que analizar para tratar de superarlos. Bueno, esta es, recuerden pues la infografía, ¿no? Que ustedes van a realizar, que a partir de hoy pues ustedes ya pueden empezar a subir la infografía de estilos de vida saludables. Usted pues va a ser una infografía con las imágenes, con la información que estamos hablando el día de hoy. Y es bien sencilla, pues, esta evidencia para que usted la haga, pero la haga de forma consciente, que esa es la idea, no es solo hacerlo por hacer, sino que usted haga la infografía teniendo en cuenta, pues, esos hábitos saludables que usted quiere adquirir en su vida. Bueno, vamos a ver, ustedes me avisan si el audio se alcanza a escuchar en este video y si no, pues lo saltamos. Esta señora nos habla de lo sabemos todo. ¿Y eso qué quiere decir?
Bueno, yo les doy un ejemplo. Tengo un compañero que él pues nunca hace ejercicio, él tiene estos malos hábitos de ingerir alcohol y de fumar también, entonces él ya hace un tiempo se ha venido sintiendo bastante mal. La opción que él tuvo pues es ir al médico, ¿no? A ver qué está pasando, por qué los dolores de cabeza, por qué ya le duelen sus articulaciones, por qué siente que ya no puede subir gradas sin que le duelan las rodillas y bueno, otras cosas más. Pues el médico le dijo que tenía sobrepeso, que le hacía falta hacer ejercicio, que de pronto sus hábitos alimenticios no eran lo mejor, que el cigarrillo y el alcohol pues estaban desgastando más sus ligamentos. Y la pregunta es, ¿realmente él necesitaba ir al médico para darse cuenta de eso? Yo creo que no, ¿cierto? Él ya sabía, él ya sabe que sus hábitos no son los mejores, que necesita adquirir otro tipo de hábitos. Ese tipo de cosas a veces ya las sabemos, pero decidimos hacernos como los tontos, pues entre comillas, y seguir con nuestra rutina diaria, con nuestra vida diaria sin tener en cuenta pues todo esto que ya nos lo dice nuestra mente, nuestro subconsciente está diciéndonos ahí, hay que cambiar, hay que frenar este tipo de cosas. Bueno, vamos a ver, esperemos que este video se pueda escuchar. Hola, profe, buenas noches. No, no se escucha nada. Bueno, por aquí algunos aprendices me dicen que no se está escuchando muy bien el audio. Bueno, lamentablemente entonces vamos a pasar. Bueno, dentro de todo de esta temática, pues la idea es que nosotros recopilemos esa información, ¿no? De qué hábitos podemos adquirir, qué hábitos de pronto tenemos que cambiar. Y bueno, acá vamos a silenciarlo un poco por acá este video. Veamos entonces, por ejemplo, esta gráfica. Voy a adelantarlo un poco. Nos habla de hábitos que podemos adquirir y son micro hábitos. Entonces, son cosas bien sencillas que usted día con día puede ir realizando, que usted puede ir haciendo y que no toman más de 5 minutos. No, no le toma más de 5 minutos al día hacerlas. Bueno, hoy pues sí no nos está acompañando el video ni el audio, está un poco perezoso hoy para trabajar. Este computador tiene malos hábitos, pero a ver, vamos a ver si podemos verlo por acá. Bueno, vamos a ver si nos deja ver por acá el video. Entonces, ya que el audio no está muy bien, voy a describirlo, voy a tratar de resumirlo un poco. Entonces, nos habla de hábitos que pueden cambiar nuestra vida para siempre, pero de cómo empezamos con mucha motivación y esa motivación con el tiempo pues se va desgastando, a los pocos días pues esa motivación decae y usted abandona esa lucha por adquirir nuevos hábitos. Entonces vamos a ver cómo se puede eh, obtener esos hábitos positivos sin que nuestra motivación decaiga en el intento, sin que usted diga el lunes empiezo y efectivamente empezó el lunes, usted se fue a trotar, usted se fue a hacer casi que una maratón. Pero al otro día, pues usted ya no quiso volver, usted ya no se quiso levantar más. Entonces vamos a ver esos micro hábitos que pueden cambiarnos la vida, que lo podemos ir adquiriendo poco a poco, que son pequeñitos, pero que van a generar grandes cambios, grandes transformaciones. Y
van a hacer que nuestra mente pues no pierda esa motivación que se necesita para adquirir estos hábitos. Bueno, voy a ver aquí cómo puedo agilizar un poco este video sin bloquearlo en el intento. Ujú. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a parar un segundo el video, vamos a compartirlo desde otro lado. Y vamos a ver pues, si de esa forma nos funciona un poco mejor. Bueno, mientras tanto, pues ustedes van a ir haciendo un trabajito así muy efectivo mientras arreglamos por acá la presentación del video. Ustedes van a hacer una pequeña lista de hábitos saludables y de hábitos negativos que ustedes encuentran en su vida. Y al final pues la vamos a compartir, obviamente pues las cosas que se puedan compartir. Ustedes me van a contar qué descubrieron, qué hábitos definitivamente van a tratar de cambiar en su vida. Bueno, vamos a ver si este video se deja reproducir. Ujú. Bueno, ahí parece que al menos se está reproduciendo. Entonces, bueno, vamos a ver esos hábitos. El primer hábito, hábitos de organización, que son bastante simples, bastante sencillos, que no nos toman mucho tiempo, como es tender la camita. Cuando usted se levante, lo ideal que lo primero pues que nosotros hagamos es tender la cama, ¿no? Es algo que no nos toma nada de tiempo, pero es algo que es bien significativo en el resto del día. Cuando usted llega de un día estresante, cuando usted llega de un día tenso, pues ideal encontrar la camita tendida. Eh, Eso le va a dar más paz a su mente. Usted va a llegar, ya va a tratar de relajarse un poco más. Que es lo contrario, lo que pasa si usted llega después de un día tan estresante y haya pues su casa desorganizada, si usted haya su cama extendida, pues va a ser más estrés añadido a esa mente. Entonces ahí está, cuando usted llegue, por ejemplo, en lugar de dejar las cosas tiradas en cualquier sitio, pues tratemos de ser organizados, de dejar todo en su sitio cuando llegamos. Y así vamos a hallar un ambiente limpio, un ambiente sano, un ambiente organizado, que eso pues le va a producir efectos mentales bastante positivos. Entonces, algo que no nos toma nada de tiempo y que en la práctica, ya en la vida diaria, pues mentalmente sí nos va a significar mucho. Preparar las vestimentas y todo lo del día siguiente, si usted es de esas personas que tienen que madrugar por su trabajo, que tiene que ir muy temprano, pues trate del día siguiente dejar todo organizadito, la ropa que se va a colocar, la lonchera, bueno, todo lo que usted pueda adelantar desde el día anterior, es importante que ya lo deje listo para que apenas se levante, pues usted no pierda mucho tiempo. Esto que es bien importante y nos atañe pues en la parte laboral, organizar el computador, los documentos, no tener esa pantalla llena de archivos, así como vemos en el ejemplo, sino las cosas organizaditas. Eso también pues nos facilita el trabajo. Organizar la casa, como ya lo hablamos, importantísimo el orden, que todo esté en su sitio, eso provoca pues un bienestar mental, como ya lo hablamos, bastante grande. Entonces, algo que no nos toma mucho tiempo si nosotros lo hacemos de forma diaria, ¿no? Si usted toma 5 minuticos para tratar de organizar su casa, pues usted ya va ganando. Botar cosas de tu hogar que ya no utilices. Nosotros a veces tendemos a tener este mal de Diógenes, ¿no? De ir guardando cosas que supuestamente vamos a utilizar algún día. Entonces, a veces es bueno ponerse a organizar un poco y mirar, bueno, esto es lo que ya no se utiliza, ropa, cositas que ya no sirven,
regalarlas o definitivamente pues tirarla a la basura, ¿no? Eso también pues dicen que es algo que atrae pobreza, estar guardando cosas viejas en la casa, cosas que ya no se utilizan. Ejercitarse, por supuesto, es fundamental que usted lo haga. Pero si a usted le cuesta, si a usted le parece difícil, si sale por ahí eso que siempre sale y escucho, que es que no hay tiempo, pues déjeme decirle que con 5 minutos, 10 minutos que usted le dedique diariamente a ejercitarse, usted va a tener grandes logros. Obviamente la idea es que usted vaya después pues progresando un poco en el tiempo, pero con 5 o 10 minutos que usted salte cuerda, que usted haga sentadilla, que usted haga unas flexiones del pecho, pues su cuerpo se lo va a agradecer bastante y va a ser bastante el cambio que usted va a tener. Recuerde que eso no tengo tiempo. A veces esos 5 o 10 minutos usted malgasta más tiempo en el celular, ¿no? Entonces es cosa de tener esa voluntad pues, de sacar esos 5 minuticos. Levantarse con frecuencia cuando usted está trabajando, pues también si usted es de esas personas que tiene un trabajo pues que nos obliga a ser sedentarios, es importante levantarse cada cierto tiempo, eso ya lo vamos a ver más adelante. Tomar agüita, estar hidratándose, no como la agüita que tiene la niña ahí en esa gráfica que es oscura, sino agua de verdad. Es importante que usted esté hidratándose todo el tiempo, que tenga por ahí su botellita de agua. Invertir en experiencias. A veces nos quedamos en solo invertir en objetos materiales, pero invertir en viajes, en paseos, en salir, en conocer, en tener nuevas experiencias, realmente pues es lo que nosotros nos vamos a llevar. Entonces no hay que ser tacaños con nosotros mismos en ese aspecto. Decir no cuando consideremos que sea necesario, a veces nos cuesta, a veces un amigo nos pide favores que para nosotros son bastante complejos, sin embargo a nosotros nos cuesta decir que no y terminamos metiéndonos en problemas o de pronto pues generando un tipo de desgaste innecesario. Entonces a veces es necesario decir que no, eh, que, que que no podemos realizar cierto favor, que no podemos prestar cierta plata, que no podemos invertir cierto tiempo, porque pues realmente nos va a afectar. Mirar menos noticias, bueno, sobre todo pues con los medios que hay en Colombia, no se trata de estar desinformados, sino de no perder mucho tiempo pues mirando noticias negativas, ¿no? Hay que ser conscientes de la realidad, pero también pues hay que tratar de tener un equilibrio mental. Entonces, no perder tanto tiempo en noticias en la mañana, en la tarde, en la noche y estar todo el tiempo pegado a eso. Escribir diariamente, tal vez no 3, tal vez no 5, pero por lo menos una cosa de la cual usted esté agradecido diariamente. Hay bastantes bendiciones diarias por las cuales estar agradecidos y al menos hacerlo con una atrae cosas positivas en su vida, ¿no? Entonces, estar agradecidos con la vida, estar positivos con la vida es bastante importante, es un hábito bastante beneficioso en su vida. Pasar tiempo consigo mismo, el tomarse unos minuticos para meditar justamente, para decir, bueno, ¿cuáles que son esas metas? Replantearse un poquito, mirar qué es lo que usted realmente quiere en su vida y bueno, en fin, pasar tiempo con uno mismo es algo bastante importante y que es recomendable hacerlo. Bueno, por acá tenemos no mirar el celular antes de las 9 de la mañana o que no sea lo primero, al menos que nosotros hacemos, obviamente pues teniendo en cuenta y haciendo la excepción con la parte laboral, ¿no? Pero que no sea lo primero ver redes sociales, que no sea lo primero ver Facebook, Instagram y todo, pues para ver todo este contenido que a veces es innecesario o vacío en nuestra vida. Entonces, que eso no sea lo primero en su día. Eh, y también limitarse, ¿no? Limitarse un poco con ese uso del celular. A veces ya es de una forma exagerada que nosotros hacemos uso de él. Bueno, por acá se nos
detuvo el video y se nos retrocedió bastante. Bueno, definitivamente hoy pues no nos acompaña la tecnología, está bastante rebelde hoy esta tecnología en cuanto al video y al audio. Bueno, mañana pues ya estará mucho mejor, ¿no? Mañana ya estaremos mucho mejor con el audio y el video, a ver, solucionando los problemas que tenga esto el día de hoy. Bueno, entonces estos son los tipos de hábitos, micro hábitos que nosotros podemos ir implementando día a día que nos pueden ayudar a cambiar, a transformar nuestras vidas, el orden, el ejercicio, los hábitos alimenticios, por supuesto, entre otras cosas, van a ayudarnos a tener un tipo de vida mucho más sana. Ustedes, por supuesto, me pueden compartir también qué tipo de hábitos consideran que sean necesarios que adquiramos diariamente, que podamos ir adquiriendo diariamente y que nos ayuden pues a transformar nuestra vida en algo mucho más beneficioso. Bueno, por acá está otro tipo de hábito que definitivamente pues no es muy bueno, que lamentablemente a veces no es voluntario, sino que es impuesto, y es el sedentarismo. El sedentarismo pues llamamos o lo llamamos aquellas actividades que realizamos sentados, reclinados mientras estamos despiertos y que utilizan muy poca energía. Entonces, pues no es solo el ejemplo que vemos ahí de este chico que está sentado viendo televisión, sino pues como les digo, también a veces la parte laboral nos exige estar sentados mucho tiempo en una posición donde pues usted no ejerza mucha energía. Y esto trae varias consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias creen ustedes que genera el sedentarismo? ¿Qué será eso que le genera estar sentado mucho tiempo a nuestro cuerpo? ¿Qué creen ustedes? La, profe, la postura, uno se cansa mucho, tanto tiempo sentado, yo creería que la postura, la mala postura hace que uno poco a poco también se vaya enfermando, ¿no? Creería yo. Sí, claro. Eso que nombra Argenis es bien importante. Mire, si usted tiene un trabajo que le exige pues estar sentado mucho tiempo, lo obliga a ser sedentario, es importante que usted vaya mirándose al espejo a ver en qué posición están sus hombros y de pronto por ahí ya estamos generando diferentes patologías a nivel de nuestra columna vertebral, ¿no? La hipófisis, de pronto mirar si es que ya se nos está haciendo una jorobita atrás en las primeras vértebras por culpa pues de estas malas posiciones, si hay un desequilibrio en nuestros hombros, ya puede haber un signo también de alguna escoliosis. Todo este tipo de cositas y de patologías a nivel de la columna muchas veces se producen por el sedentarismo, por la poca higiene postural. Entonces, aparte de esto, el sedentarismo hace que usted queme pocas calorías y que consuma bastantes, entonces nos puede hacer subir de peso. También pues hay diferentes problemáticas en cuanto incluso nuestras defensas, nuestros músculos se van debilitando, nuestros huesos se van debilitando, todo nuestro cuerpo pues entra en un proceso de degradación básicamente. Cuando usted está mucho tiempo sentado, cuando usted se vuelve una persona sedentaria, haga de cuenta que es lo contrario a estar en un gimnasio, ¿no? Que usted está entrenando, que usted se está fortaleciendo, que usted está volviéndose saludable. Estar sedentario es todo lo contrario. Los efectos del sedentarismo son lo contrario. Entonces los músculos, pues eso, se empiezan a atrofiar, sus huesos se debilitan, su sistema inmunológico también lo hace. Y bueno, todo nuestro cuerpo pues empieza a enfermarse prácticamente. Entonces es bien importante que evitemos el sedentarismo, que pues muchas veces, como ya lo dijimos, lo provoca o estamos obligados pues por la parte laboral. Entonces, importante que usted
cada cierto tiempo, si usted está sentado mucho tiempo en su parte laboral, pues se levante, se estire un poquito. Bueno, eso ya lo van a ver ustedes más de forma más profunda cuando vean ergonomía y pausas activas. Pero entonces, por ahora, quedémonos con evitar el sedentarismo moviéndonos. Aquí están algunos de los efectos, ¿no? Del sedentarismo. Por aquí vemos pues que las bacterias, los virus y todo pueden entrar mucho más fácil porque se debilita nuestro sistema inmunológico, las varices, nuestro sistema inmunológico también. El corazón también pues empieza él a volverse un poco más lento, en fin, bueno, hay varios factores ahí que van a afectar nuestra vida. Bueno, dentro de los hábitos, este tema bien importante, la alimentación. Bueno, antes de ir con esa temática, recuerden pues que ustedes pueden participar a través del chat también, si usted tiene por ahí cualquier opinión y a veces es como tímido, tímida para hablar, pues también puede hacerlo a través del chat, puede dejarnos su aporte o sus preguntas. Bueno, hábitos alimenticios. Según la OMC, que ustedes ya la conocen, la Organización Mundial de la Salud, existen varios tipos, bueno, varios no, existen dos tipos de alimentación, la alimentación apropiada o la defectuosa. La apropiada, pues no es como está el señor ahí comiéndose una lechuga, no, sino que es balanceada, ¿no? Entre macronutrientes y micronutrientes. Y la defectuosa es cuando, por ejemplo, ya se sobrepasa cierta cantidad de calorías, cuando hay un desbalance nutricional, pues esa es la alimentación defectuosa que lamentablemente es la más común. Bueno, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, que son los fundamentos básicos de la nutrición. ¿Listo? Recuerden que estos folletos ustedes los encuentran a través de la plataforma Ensayuna. Está todos estos folletos que nos hablan de la alimentación, que nos hablan del sedentarismo, y todas las temáticas que estamos tratando, pues también están en los folleticos para que usted pues los lea, ¿no? Están ahí, se han desarrollado de una forma bastante amplia para que usted tenga toda esta información. Bueno, ¿qué son los macronutrientes y los micronutrientes? Eso se lo va a preguntar la infografía por ahí. Pues vamos a hacerlo, a ver, de forma muy rápida vamos a ver qué son los macronutrientes y los micronutrientes. Hidratos de carbono. ¿Quién me cuenta qué comió hoy de carbohidratos, de esos hidratos de carbono? ¿Qué hizo parte hoy de su alimentación en cuanto a carbohidratos? Por ahí los leo o me cuentan. Abren el micrófono y me cuentan qué tipo de carbohidratos comieron el día de hoy. Están las proteínas como Doctor, macronutrientes. Luis, lo escucho, qué pena. yo comí hoy arroz, pollo y ¿qué? Plátano frito. Ah, bueno, estuvo bien balanceado esa alimentación de Luis el día de hoy. Entonces Luis comió arroz. Ese arroz hace parte de los carbohidratos, por supuesto. Giselle, Buenas te noches, escuchamos. profe. Buenas noches. Em, Profe, pues voy a decir mi menú del día. Ajá. De desayuno me comí una ensalada, eh, de ensalada con todo, o sea, con vegetales y un vaso de agua. En la tarde me tomé un té. Mi almuerzo fue un plato de como una sopa de lentejas, un huevo y un plátano asado. Y ya en la tarde me tomé una colada y ya. Esa es mi comida del día. Bueno, pues bien saludable la alimentación de Giselle. No sé si Giselle está haciendo algún tipo de dieta, si tiene algún tipo de dieta específica, pero Pues, bueno, bien profe, saludable. hace como un año tomé la decisión de bajarle un poco a la comida, entonces dejé el azúcar,
dejé las gaseosas, solo pues tomo agua en todo el día y así. Bueno, muy bien, Giselle. Justamente pues de lo que estamos hablando, ¿no? Giselle decidió adquirir nuevos hábitos alimenticios. De pronto ella hizo un análisis y dijo, bueno, esto de pronto no está funcionando muy bien en la parte nutricional y decidió cambiar esos hábitos alimenticios. Muy bien. Bueno, por acá Luz nos escribe, almorzó arrocito, lentejas, carnita, bueno, cerdito, maduritos y juguito de guayaba. Bueno, bien chévere, bien colombiano ese almuercito de Luz. Bueno, muy bien. Está muy bien todo eso que ustedes, esos nutrientes que ustedes han ingerido el día de hoy. Vamos a analizar un poquito qué tanto es que nosotros almorzamos, qué tanto comimos el día de hoy. Bueno, entonces están esos carbohidratos, la mayoría, pues, a excepción de Giselle, me nombró el arroz. El arroz, ya vamos a ver qué tipo de carbohidrato es. Los carbohidratos, pues, son todos aquellos que provienen de los almidones, que algunos provienen también de algunos alimentos ultraprocesados. Hay como ejemplo, pues, que vemos ahí en la gráfica, están algunas frutas o verduras que también son carbohidratos. Y pues es eso, ¿no? Vienen muchos de ellos pues a través de lo que son los almidones. Ya vamos a ver, hay carbohidratos complejos y carbohidratos vacíos. Vamos a ver más adelante cuál es la diferencia. Todos me nombraron buenas proteínas, por ahí Luis con su pollito, Luz tiene las lentejas, tiene la carne de cerdo, Giselle también tenía lentejitas por ahí. No alcancé a escuchar qué otra proteína tenían. Bueno, y me imagino que ustedes todos pues por ahí tendrán o habrán comido estas, algún tipo de proteínas. Los huevos son una fuente de proteínas bastante buena, ¿no? El huevo es un alimento bastante completo y bastante alto en cuanto a proteínas también. Entonces, tengamos en cuenta que hay proteínas animales y proteínas vegetales. Si usted pues es vegetariano, si usted pues lleva una dieta que no incluya carnes, pues definitivamente va a necesitar proteínas porque usted sin proteínas no va a poder tener una nutrición balanceada y van a empezar a producirse problemas. Entonces tiene que buscar esas proteínas. Si no están en la carne, entonces ¿dónde las vamos a hallar? Bueno, por ahí varios me nombraron las lentejas. Todo lo que son esas legumbres, todo lo que son granitos, pues tienen una buena cantidad de proteínas, ¿no? De aminoácidos en realidad, que le ayudan a esa formación de tejidos y a muchas otras cosas. Entonces, las legumbres, una buena fuente de proteínas también. Entonces, proteína animal, proteína vegetal. Tenemos los lípidos, que básicamente es la grasa, que esa grasa que se ha satanizado tanto tiempo, que nos mostró los medios que es muy mala, que es el diablo, bueno, resulta que usted necesita la grasa, ¿listo? Pero hay diferentes tipos de grasa. Entonces está la grasa animal, la que viene pues en la carnita, está la grasa hipersaturada, que ya la vamos a ver, y está la grasita vegetal, que es bastante saludable. Ahí pues ya está, por ejemplo, lo que se ve ahí en la gráfica, el aguacatico, está en ciertos granos como en el maní, bueno, se me fue el nombre de estas otras, de estos otros granitos, que son fuentes de grasa vegetal. Entonces, por darles un ejemplo así muy básico, el aguacate cuando usted lo consume, pues es grasita buena, es colesterol bueno. Y él lo que hace es irle limpiando esas arterias que de pronto puedan estar ahí con algún tipo de grasa visceral, de esta grasa que no es tan saludable. Y él va limpiando, ¿no? Él va limpiando con ese colesterol bueno, va limpiándole esas arterias y es bastante saludable. Obviamente, cuando hablamos de alimentación y de casi todo, sabemos que todo en exceso es malo. Entonces usted tampoco es que vaya a empezar a comer aguacate en el desayuno, en el almuerzo, en la comida y a toda hora, porque de todas formas es grasa, ¿no? Y si hay un exceso de grasa, pues también empiezan a producirse problemas.
Pero comer aguacatico en su justa medida pues es bastante saludable, o bastante saludable también ingerir cualquier tipo de grasa pues vegetal que usted pueda encontrar, pero la más común, el aguacate. Entonces ahí tenemos los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y la grasa, que son los que usted necesita diariamente para que su cuerpo funcione de forma correcta. Por otro lado, ya tenemos los micronutrientes, que no significa que sean menos importantes, sino que se distribuyen en una forma un poco más pequeña en su cuerpo, y ahí están las vitaminas, minerales, la fibra, la omega 3. Bueno, esos son los micronutrientes que ayudan a regular pues todos los procesos de su cuerpo. Este era un video bien interesante que se les había preparado un poco pues para el día de hoy, pero bueno, como no nos ayuda el audio, pues entonces vamos a tener que saltarlo un poquito. Bueno, yo les voy explicando así básicamente qué es todo esto. Ahí está la forma en que entran los nutrientes, la forma en que se distribuyen a través del estómago, de los procesos gástricos, y cómo pues se van distribuyendo a través de nuestro sistema linfático también, a través de nuestras arterias, de nuestras venas, pues se va recorriendo también todo estos nutrientes que llegan a su cuerpo. Obviamente pues todo esto es necesario para mantenernos sanos, para mantenernos activos, y la idea de hoy es que derribemos algunos mitos en cuanto a la nutrición, en cuanto a lo que de pronto a veces el marketing nos ha vendido como saludable, en realidad no lo es tanto, y cómo, bueno, ahí vemos los macronutrientes y como otros alimentos que se han satanizado, entre comillas, realmente sí son saludables. Ahí tenemos los macronutrientes, el pollito, las proteínas que también vienen en los granos, ahí está el aguacatico como las grasas, las pastas como carbohidratos, los micronutrientes, vitaminas y minerales, mírenlos, ahí están distribuyéndose a través del cuerpo, y esos se hallan en verduras, frutas, vegetales, ahí está la mayor parte de micronutrientes. Entonces, dentro de estos alimentos hay que enfatizar en algo. Miren, carbohidratos y grasas nos brindan energía. Toda esa energía que usted gastó el día de hoy en sus diferentes actividades, se las aportaron los carbohidratos, se los aportó la grasa, pero lamentablemente también hay algo que le aportó energía de no muy buena forma, que es el azúcar. El azúcar, que es ese alimento, entre comillas, que usted puede dejarlo de lado, que usted puede deshacerse de él porque no le aporta nada positivo. Entonces, el azúcar lamentablemente es una fuente de energía, y cuando usted consume demasiado azúcar, pues que su cuerpo lo va a transformar en glucosa, se convierte en la primera fuente energética. Entonces, los carbohidratos y la grasita van a empezar a convertirse en eso, en su cuerpo van a empezar a convertirse en tejido adiposo, en grasa, pues porque su cuerpo no los utilizó como energía, sino que los transformó en glucosa sobrante, y esa glucosa sobrante pues se va a ir a sus reservas energéticas, que están distribuidas en diferentes partes del cuerpo, pero la principal, adivinen cuál es: la pancita, ¿no? En el abdomen tenemos una reserva energética que se va formando, y lamentablemente pues a veces crece mucho, y es porque pues su cuerpo al tener demasiada glucosa pues lo transforma en grasa. Entonces retomemos un poco así para que me entiendan mejor. El azúcar no es necesario, pero cuando usted lo consume deja las otras dos fuentes energéticas como carbohidratos y grasas en una opción energética de segunda mano. Entonces él solo utiliza el azúcar, que es una fuente energética nociva para su cuerpo, que es muy inmediata, la energía que le produce el azúcar es muy poca, y el resto de glucosa que su cuerpo ya no utiliza, pues la convierte en grasa. ¿Listo? Lo ideal, ¿qué sería? Que su cuerpo, en lugar de azúcar,
como fuente energética utilice los carbohidratos y utilice la grasa. Entonces, ese arrocito que usted se comió, esa grasita que venía de pronto en la carne, la grasita vegetal del aguacate, bueno, todo esto lo ideal era que esa grasita, o lo ideal es más bien que esa grasita, se transforme en energía, que sea una fuente energética. Entonces, para eso usted necesita dejar el azúcar. Personas como Giselle que ya me comentaron que dejaron el azúcar, se habrán dado cuenta que al no consumir azúcar, la energía que producen estos otros alimentos es mucho mejor. O sea, tenemos mucha más energía cuando esa energía proviene de carbohidratos complejos o proviene de grasa pues saludable. Entonces esa es la idea y eso pasa cuando usted deja de consumir azúcar. Recuerden que el azúcar, aparte de todo, también alimenta las células cancerígenas que pueden estar rondando su cuerpo, esperando justamente a crecer. Y el alimento, uno de los alimentos de esas células cancerígenas, pues es el azúcar. Entonces, si usted consume azúcar, si consume mucho azúcar, si usted es aficionado a estas bebidas, a la Coca-Cola, al Vive 100 y a estas bebidas mal llamadas energéticas, pues vaya anotándolo ahí en esta listica de malos hábitos, de muy malos hábitos, porque para darles un ejemplo, una gaseosa personal, una Coca-Cola personal, son 12 cucharadas de azúcar industrial. Entonces, eso es exceso, ¿no? Es demasiado, eso es un daño ya en su cuerpo. Y liberarse de toda esa glucosa para su cuerpo es bastante difícil. Y el daño que produce, aparte de todos los químicos que suelen traer estas bebidas, es bastante dañino, trae una cantidad de químicos en los conservantes y todo eso que es terrible para su cuerpo. Y también pues van acelerando procesos nocivos que ya pueden estar en su cuerpo, como lo es el cáncer. Bueno, por acá tenemos la información nutricional. Carbohidratos, como ya lo dijimos, pues son la principal fuente energética. Aunque aquí tenemos dos ejemplos no muy buenos, como el arroz y el pan, están otros buenos como las verduras y las frutas, que ya vamos a ver la diferencia. En cuanto a proteínas, ¿qué pasa? Pues las proteínas son las encargadas de construir y reparar tejidos. Si usted va al gimnasio y usted quiere tener buenos muslos, buenos glúteos, buenos cuádriceps, buenos pectorales, etcétera, pues usted necesita proteína porque sin eso no van a crecer esos músculos. Usted diariamente recuerde pues que quema células, se mueren células, usted tiene micro rupturas musculares, usted se está destruyendo diariamente y son las proteínas las que lo vuelven a reconstruir. Entonces, por eso es tan importante que consumamos, ¿no?, estos tres tipos de macronutrientes diariamente. Y las grasitas, la grasa, pues energía, reserva, absorción, ayuda a la absorción de las vitaminas. Y pues ya vimos, ¿no? Se hallan en aceites, aguacates, nueces, pescado. Y como un dato adicional, pues para seguir promocionando el aguacate, recuerde que es la principal fuente de potasio a veces en la parte nutricional, mucho más que el banano, que se suponía era el rey del potasio. Bueno, aquí vienen las malas noticias. Veamos cuál es esa diferencia entre carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Resulta que los carbohidratos simples son aquellos derivados de ultraprocesados. Entonces, ese arroz que me nombraron varios por ahí es un carbohidrato simple. Es un carbohidrato que viene de ultraprocesados, que el nivel de energía que le aporta es muy bajito, pero este sí se transforma en glucosa y si no se quema adecuadamente, pues se va a transformar en grasa. Palabras más, palabras menos, si usted come mucho arroz, ese arroz se está transformando en grasa. ¿Listo? A veces tenemos la idea de que lo que se transforma en grasa en nuestro cuerpo es la grasa que consumimos. O sea, si usted se come un chicharrón, usted piensa que ese chicharrón se va a ir directo a su estómago, a su abdomen, a transformarse en pancita.
Pero en realidad no, es más dañino, por ejemplo, comer demasiado arroz, tomarse una Coca-Cola, comer estos snacks dulcecitos, una rosquilla de estas que vienen dulces, eso pues. Ahora ni hablar, por ejemplo, de los helados, de las papas fritas. Eso es una fuente de grasa para su cuerpo increíble. La mayor parte de esos alimentos se va a transformar en grasa y se va a ir a su reserva energética, a su abdomen. Entonces, es más dañino un plato de arroz, una Coca-Cola, que un pedazo de chicharrón o de grasa animal, ¿no? Que, que es lo que siempre lo hemos visto pues como el productor de grasa. Entonces todo esto es mucho más complejo en el momento de producirnos tejido adiposo, en el momento de producir grasa. Estos tejidos, perdón, estos alimentos ultraprocesados son carbohidratos simples y los carbohidratos simples, recuerde, se van a transformar seguramente en un exceso de glucosa en su cuerpo y posteriormente en grasa. Entonces ahí tenemos las papitas fritas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Las papas fritas serán un carbohidrato simple o serán más bien un carbohidrato complejo? Vienen de la papa, que es un carbohidrato complejo. Eh, no tienen pues un proceso industrial, entonces ¿por qué será que las papitas fritas se transforman en un carbohidrato simple? ¿Por qué creen? Y esto pasa con algunas verduras, ¿no? También pues las verduras son muy saludables, pero pueden transformarse en un carbohidrato simple. ¿Por qué creen que puede suceder esto? ¿Cuál creen ustedes que sea la razón que unas verduritas muy saludables o unas papas, también que es un carbohidrato complejo, puedan convertirse en grasa y pues prácticamente en un carbohidrato vacío? ¿Qué creen? ¿Cuál será esa razón? Bueno, por acá Luz nos dice por la forma en que se preparan. Sí, efectivamente, el tipo de cocción es lo que hace que muchos alimentos pierdan sus propiedades. Entonces las papas fritas, ¿qué pasa? En la forma en que se están preparando, el tipo de cocción, la temperatura a la que se someten estas papas, que tiene que ser muy alta y por mucho tiempo para que queden bien, hace que pierdan todas sus propiedades, ¿no? Y terminen siendo un carbohidrato vacío. Lo mismo pasa con algunas verduras. Pongamos el ejemplo de la sopa. Cuando usted se hace un sancochito de estos bien chéveres con harta verdura, papita, bueno, todo lo que se le agrega a algunas de estas sopas, el problema es el tiempo de cocción, ¿no? Las verduras que se agregan a una sopa que tiene demasiado tiempo de cocción, pues pierden sus propiedades y terminan convirtiéndose en un carbohidrato vacío. Y ese carbohidrato vacío posteriormente se va a convertir en grasa. Entonces, ese es un mito, ¿no? Esas sopitas que nos han dicho todo el tiempo tan saludables, tan ricas, tan sanas, pues en realidad nos engordan, no son tan saludables por el tipo de cocción. No traen químicos en su mayoría, pues las personas que no le echan todos estos condimentos, pero en cuanto a la cocción, pues sí tenemos problemas porque se convierten en carbohidratos vacíos. Entonces, bueno, esa es la gran diferencia. Los carbohidratos complejos, por el contrario, ellos sí le aportan energía, ellos tienen toda su información nutricional ahí. ¿En qué los hallamos? Las verduras, sin este tipo de cocción, pues que les quite sus propiedades, son una muy buena fuente de carbohidratos. Ahí vemos la coliflor, vemos pues algunas frutas también, como el banano, que son bastante altos en cuanto a carbohidratos, el arroz integral, el pan integral. La palabra integral se refiere a que un alimento conserva su mayoría de nutrientes, sus propiedades nutritivas las conserva y por eso se llaman integrales. ¿Listo?
Entonces la diferencia entre un pan integral y un pan blanco de estos otros es que el pan integral pues va a conservar la mayor parte de sus carbohidratos, de la información pues nutricional de los carbohidratos. En cambio el pan blanco no, él ya va vacío, y lo que le aporta nutricionalmente pues no es mucho. Entonces, bueno, ahí están las cosas integrales. Eso sí tiene que fijarse usted muy bien que lo que compra integral realmente sea integral. Que la mayor parte de alimentos que hallamos integrales en supermercados y eso pues no son tan reales, ¿no? No es tan integral como dicen ahí. Bueno, y ahí están pues los alimentos en sí que pueden aportarnos buenos carbohidratos. Como les dije, las verduras son una muy buena fuente de carbohidratos complejos. ¿Cuáles son los carbohidratos vacíos? Ejemplos ahí, el azúcar, la azúcar refinada, pues esta que le echamos a casi todo. El pan, todos sus derivados, todo lo que se prepare con esta harina ultraprocesada, pues es un carbohidrato vacío. Los dulces, el mecato, todo eso es un exceso de azúcar y de carbohidratos vacíos. Las galletitas inocentes, incluso las Touch o todas estas galletitas que venden Noel y todas saltinas, todo esto, eso es carbohidrato vacío. Los cornflakes, los cereales, la granola, todo esto es ultraprocesado y es vacío. Si usted pensó pues que desayunar con cereales y con yogur y fruticas era saludable, no, se está engañando, eso es un carbohidrato vacío. Todo lo que es pastelería, que sí es muy rico y todo, es carbohidrato vacío y aparte de eso pues tiene un exceso de azúcar. El arrocito que nos gusta tanto, carbohidrato vacío. Las papas fritas están entre los alimentos más engordadores de todos. Las papas fritas y los helados se compiten, ¿no? Ese puesto por el primer alimento más calórico y engordador. Entonces, bueno, hay varios ejemplos de carbohidratos vacíos. Tenga usted en cuenta que todo lo que venga de ultraprocesados o de alimentos ultraprocesados va a ser un carbohidrato vacío. Todo lo que necesite demasiada cocción va a ser un carbohidrato vacío. Y todo lo que tenga o posea azúcar es carbohidrato vacío y va a producir un exceso de glucosa en su cuerpo. Bueno, ahí vemos carbohidratos complejos, el almidón que viene en las papas, en los cereales, pero en los cereales sin proceso, acuérdese. La fibra que está en los vegetales y en las frutas. Miren, por ahí alguien me preguntaba que qué pasaba con los jugos de fruta. Que bueno, ¿por qué esa tendencia de pronto ahora a decir que son malos? Lo que pasa es que con las frutas, cuando usted hace un juguito y lo cierne, tomemos por ahí como ejemplo el jugo de guayaba que nos nombraba por acá Luz. Cuando usted cierne ese juguito, usted está dejando pues obviamente las pepas, pero también la carnita de la fruta en la basura, porque usted lo cierne y bueno, eso se va para la basura. Y usted está dejando únicamente la parte dulce de la fruta, la fructosa, que no es pues, precisamente lo más saludable de la fruta. Por el contrario, la fructosa es la parte negativa de la fruta, porque es el dulce, ¿no? Entonces hacemos lo contrario. Miren, la naturaleza lo sabía que es. A las frutas les dio fructosa para que sean pues, ricas pues, al paladar, pero les dio mucha fibra, que es lo que está en la carnita de las frutas. Entonces, cuando nosotros cernimos, quitamos la parte benéfica de las frutas, que en este caso es la fibra, y dejamos solo la parte maléfica, pues, que es el azúcar, que es la fructosa. Entonces, ese es el problema que hay con los jugos. Entonces, cuando usted haga un juguito, pues, pongamos otro ejemplo, el de mango. No lo cierna, déjele la fibra ahí, pues lo ideal obviamente es que usted se coma la fruta, ¿no? En lugar de hacerla jugo, pero si usted pues quiere hacerse el juguito, trate de dejarle siempre la fibra, porque la fibra va a equilibrar esa fructosa, va a equilibrar esa glucosa alta que puede contener alguna fruta de estas. Entonces, ahí tenemos el glucógeno como carbohidrato complejo que está en algunas carnes, la lactosa, la sacarosa, que está en la caña de azúcar, aunque igual contiene bastante fructosa, la maltosa,
y la celulosa que está en algunas plantas. Esos son carbohidratos más complejos. Bueno, este es un ejemplo que es bien interesante. Vamos a ponerle el play por aquí. De hacer la comparación entre una alimentación saludable, entre comillas, y una alimentación de esta pues que a veces nos parece rica, que es la comida rápida. Entonces miramos que de un lado está una hamburguesa con la gaseosa, por supuesto, hay un pedazo, bueno, no sé, de algún snack ahí. Y viene generalmente esto acompañado de papas fritas, ¿no? Esto de por sí ya puede traer más o menos de 1500 a 2000 calorías, estas comidas rápidas. Esa hamburguesa, esa salchipapa que usted se va a comer a la esquina, todo esto, tenga en cuenta que acompañado más la gaseosa perfectamente le puede producir o le puede generar 2000 calorías del apo. Entonces, vamos a ver todo este tema de las calorías. Mire el otro lado, hay 4 platos, casi que está toda la alimentación del día. Y ahí hallamos carbohidratos complejos, hallamos proteína, pues obviamente en las carnes, hallamos vegetales, hallamos algo de fruta también por ahí, hallamos, bueno, ahí no sé si se alcanzó a ver en el video, en ese vasito, pues la persona le agregó un poco de creatina, entonces, bueno, toda esa alimentación que es casi para un día tiene 1500 calorías. Mire la diferencia entre una alimentación y la otra. A usted con la comida rápida, a las 2, 3 horas, pues ya le va a dar hambre, ¿no? Porque es un exceso de calorías, pero de nutrientes no. Entonces le va a dar hambre. Es como cuando usted desayuna en la mañana pan y café. Usted puede comerse toda la bolsa de pan, pero usted a la hora ya va a tener hambre porque su cuerpo le está pidiendo nutrientes y lo que usted hizo fue consumir un carbohidrato vacío, entonces usted al poco tiempo va a sentir hambre. En cambio, cuando usted desayuna huevitos revueltos con una arepa, por ejemplo, hecha de maíz real, cuando usted a eso le agrega, pues no sé, un cafecito, sin azúcar, obviamente, un café de buena calidad, pues usted ya está listo. Usted con eso ya no va a sentir hambre. Bueno, al menos un metabolismo normal, pues en una actividad normal ya no va a volver a sentir hambre hasta mediodía. En cambio, pues comiéndose esa cantidad de pan con café, pues usted al poco tiempo ya va a tener hambre. Entonces este es el mismo ejemplo, ¿no? El ejemplo de acá, usted consumió 1500 calorías en esos 3 platos que prácticamente puede ser la comida de todo el día. Y en la comida rápida pues consumió perfectamente 2000 en un solo lapo de cosas para nada saludables. Entonces ahí está la diferencia entre un tipo de alimentación y otra. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta que no es la cantidad de comida que ingerimos, sino la calidad de la comida que ingerimos. Esa ha sido como siempre eh, la gran diferencia, pues, y el gran error que se ha cometido. Bueno, en este video, pues, se mira un poco cómo es el proceso del azúcar, aunque bueno, ya como sabemos hay problemas con el video, se reproduce demasiado lento. Pero para explicarles muy rápidamente qué es lo que pasa con el azúcar. El azúcar entra a su cuerpo, eh, él pues llega hasta su sistema nervioso, ahí produce un golpe de dopamina. Entonces su sistema nervioso lo toma como algo positivo, pues algo que le genera esa dopamina, pero esa dopamina no dura mucho, esa dopamina eh, la hace sentir a usted bien por un momento muy pequeñito. El problema viene después, cuando ya esa dopamina se termina, se quema y el azúcar queda ahí. Entonces, ahí pues vemos en la gráfica, por ejemplo, los efectos del azúcar, ¿no? Él, pues mientras genera la dopamina está bien, lo hace sentir feliz por un rato cuando usted consume helados, cuando usted consume
pancakes, postres, todo esto, pues esa dopamina lo hace feliz por un rato. Pero cuando ya se acaba ese efecto, esa dopamina en su sistema nervioso, vienen los problemas. Entonces, ya el cuerpo no sabe qué hacer con ese exceso de azúcar. Entonces pasa por diferentes partes de su sistema digestivo, pues, pasa por el hígado, pasa por el páncreas. El páncreas empieza a producir más insulina de la que tiene que producir, pues para nivelar un poco los niveles. Y en muchas ocasiones, pues este exceso de azúcar hace que usted se vuelva, eh, se me fue el nombre, cuando, bueno, usted ya no acepta tanta insulina, pues para nivelar. Y este azúcar pues termina yéndose a los depósitos de grasa que ya hablamos, que ahí están, pues ahí está el tejido adiposo y de ahí ese azúcar termina convirtiéndose en grasa en su cuerpo. Ese es el proceso del azúcar. Bueno, vamos a ir adelantando porque ya se nos está terminando el tiempo de esta sesión. Entonces, esto para que ustedes lo vayan adelantando. Recuerden que mañana tenemos la última sesión que es la ficha antropométrica, ¿listo? Que es la última evidencia que ustedes me entregan. Y esa ficha antropométrica pues tiene justamente esto que va a ser el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal lo vamos a hacer mañana. Mañana vamos a hacerlo pues con la ayuda de la calculadora y con sus medidas y su peso vamos a realizar este índice de masa corporal que nos va a dar pues unas medidas de si estamos normal, si estamos con sobrepeso, si por el contrario pues necesitamos ganar más peso. Entonces mañana lo hacemos para de una vez adelantar esa ficha antropométrica. Y algo que le va a aparecer a usted en la infografía y como pregunta también en otras evidencias es este tema del balance energético. ¿Qué es el balance energético? Se lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. El balance energético se traduce en la energía que usted va a necesitar para el día y la energía que usted consume. ¿Cómo así? Entonces, resulta que, bueno, hagamos un promedio, usted necesita 2.500 calorías diarias para todas las actividades que realiza, desde levantarse de su cama, ducharse, cepillarse, ir al trabajo, toda la interacción, bueno, todo lo que usted hace en el día necesita en promedio 2.500 calorías. Eso depende obviamente, si usted por ejemplo hace ejercicio pues va a necesitar un poco más, ¿no? Pero en promedio son 2.500 calorías, de 2.500 a 3.000 y pues usted necesita consumir esa cantidad de calorías. Entonces, vimos en el ejemplo anterior que una hamburguesa con papas y gaseosa pues ya le va a aportar 2.000 a 2.000 y algo de calorías. Eso quiere decir que todo el resto de comida que usted ingiera en el día pues va a sobrepasar, ¿no? Esa cantidad de calorías que usted necesita. Usted va a llegar a los 3.000, 3.500, hasta 4.000 calorías y su cuerpo solo necesitaba 2.500. Entonces ahí ya hay un desbalance. Y pasa lo contrario, a veces usted hace demasiada actividad física, usted tiene un día muy agitado, necesita de pronto incluso más de 2.500, necesita 3.000 calorías, pero usted solo consume 1.500. Entonces ahí también se va a producir un desbalance energético. Entonces el balance energético ideal, bueno, es este primero que vemos acá, que si usted necesita 2.500 calorías, pues fue eso más o menos lo que consumió en el día. Obviamente usted pues no va a estar contando todo el día, esto tiene 100 calorías, esto tiene 300, pero pues uno más o menos sabe, ¿no? Más o menos sabe que una alimentación balanceada como la que me contaron, ¿no?, el día de hoy, eh, es más o menos eso, más o menos de 2.500 calorías, las lentejitas, la proteína, bueno, todos los carbohidratos que usted consumió, pues eso se transforma en calorías
Y lo ideal es que usted esas calorías pues las gaste apropiadamente. El desbalance, cuando hay demasiadas calorías y usted pues no las quemó durante el día, entonces empiezan a acumularse esas calorías en forma de grasa. Y lo contrario, pues cuando usted no ingirió las calorías suficientes, las que necesitaba, que en este caso, por ejemplo, eran 2500 y usted solo ingirió 1000, entonces ahí ya también hay un desbalance negativo, ¿no? Entonces, eso es el balance energético, tratar de consumir las calorías necesarias, las que se requieren para el día a día. No sobrepasarse ni tampoco consumir menos. Bueno, ¿por qué engordamos? Ya lo dijimos, ya desciframos este misterio, es un exceso de calorías que es básicamente, ¿no? El problema. El tipo de alimentación, el tipo de proteínas, el tipo de carbohidratos que consumimos, el azúcar, todo esto pues también hace que nosotros subamos de peso, engordemos. Ahí está la gráfica de cómo nosotros engordamos. Esto es según el cuerpo, ¿no? El cuerpo es muy sabio y todo lo hace por algo. Según él, todo eso que es transparente es reserva energética. Eh, bueno, ¿por qué se produce? Lo que pasa es que nuestro cuerpo, al ser todavía un poco primitivo en algunas cosas, aún cree que necesitamos tener reservas energéticas para cuando no va a haber alimentación o cuando la quema de energía va a ser muy grande. Esto es pues que antes pues cazábamos nuestra comida y pasaba ese tipo de cosas, aunque no engordábamos tampoco de esta forma, ¿no? Entonces el cuerpo se acostumbró pues por prevención a tener reservas energéticas, pero una mala alimentación hace que esas reservas energéticas pues salgan de proporción. Y por eso es que engordamos. También pues cuando se produce el desbalance energético, el desbalance en calorías que consumimos y quemamos. Bueno, ya terminando, esto es factores que influyen en la desnutrición y también en subir de peso. La falta de educación. Puede ser que usted no sabía que el arrocito lo estaba engordando, que el cereal que usted consumía el desayuno lo estaba engordando, que las frutas también de alguna forma lo pueden estar engordando, que la sopita lo engorda. Entonces la falta de educación en cuanto a eh, conceptos básicos de nutrición pueden hacer que nosotros pues engordemos o también tengamos problemas de desnutrición. Falta de conocimientos alimenticios, hábitos alimenticios inadecuados, eh, falta de lactancia, pues ya en la parte materna, el bajos ingresos, sí, por supuesto, pues es un componente, ¿no? Baja capacidad de compra de alimentos, malas condiciones de saneamiento ambiental, cuando de pronto los alimentos no están en las condiciones adecuadas para ser consumidos, la falta de higiene en la manipulación de alimentos también. Todo eso puede generar niveles de desnutrición. Entonces, eh, cuando no hay una correcta manipulación de alimentos, eh, a estos pues llegan con bacterias y ahí pues definitivamente su cuerpo no va a poder asimilar nutrientes, sino que va a tener que luchar con esas bacterias y toda esa alimentación pues se pierde, ¿no? Se pierde y aparte pues que le produce bastantes problemas. Entonces, por eso es la importancia de una correcta manipulación en los alimentos. Así como dato adicional, si es que a usted de pronto le gusta consumir comidas rápidas, tenga cuidado donde pues consume este tipo de comidas rápidas. Tenga cuidado con las salsas, ¿no? Esta salsa de ajo, por ejemplo, otras salsas caseras, hay que tener cuidado, pues se preparan con comidas, pues, por ejemplo, la salsa de ajo se prepara con huevos crudos y esto es bastante delicado, ¿no? Si no hay una correcta y adecuada preparación, pues puede ser bien problemático, bastantes virus como la salmonera pueden, bacterias como la salmonera pueden estar ahí. Los factores que influyen en la obesidad, pues básicamente es casi lo mismo, ¿no? Son los malos hábitos, la falta de conocimiento,
alimentos de moda, pues coloca por acá, a veces sí, eh, cierta marca de hamburguesas, de comidas rápidas, hace que optemos por consumir ese tipo de alimentos. El bajo costo de alimentos poco saludables, publicidad engañosa, que eso es bastante común, el tiempo dedicado a ver televisión, o sea, el sedentarismo, bueno, la poca actividad física, en resumidas cuentas, es uno de los componentes o factores que inciden en la obesidad. Entonces, tenemos toda esta información. Recuerden que ustedes, esto justamente es sacado del folleto que ustedes tienen a disposición en Sayuna. Bueno, y así como ya la frase del día, nadie engordó por comer un helado y nadie adelgazó por comer una ensalada. Esto en últimas quiere decir que nosotros, como dice el dicho, estamos hechos de hábitos. Son los hábitos los que determinan muchos factores en nuestra vida. Entonces, si somos de los que comen heladito de vez en cuando, no pasa nada. Si es de los que beben alcohol muy de vez en cuando, no pasa nada. El problema está en los excesos, el problema está en que esto se vuelva un hábito. Entonces, comer helado todos los días, pues ya es un hábito poco saludable. Y lo mismo cuando usted pues ya decide cambiar su alimentación, cambiarla una vez a la semana, una vez al mes, pues no va a hacer efecto, ¿no? Si usted decide comer saludable, tiene que tener en cuenta que ya es un hábito que usted tiene que respetar y adquirir. Entonces, si decide comer en la ensaladita, ya comer bien, básicamente balanceado, pues la idea es que usted empiece a cuidar todos los días esa alimentación. Y lo mismo pasa con el resto de hábitos, ¿no? Que si usted ya empieza a hacer ejercicio, así sean 5 minutos, 10 minutos diarios, sea constante, sígalo haciendo, saque 10 minutos de esos 60 o más minutos que usted a veces pierde en el celular y sea constante con lo que empieza. Empiece de a poco, empiece con hábitos pequeños, empiece con poco tiempo. Si es un libro, empiece con una hojita diaria. Para adquirir un hábito, como ya lo vimos, es importante hacerlo de a poco. No obligar a nuestra mente a ir de 0 a 100 porque ahí es donde viene la desmotivación. Entonces, pasa con todo, con la alimentación, con el ejercicio, con todos los tipos de hábito que usted quiere adquirir. Lo ideal es acostumbrar a la mente a hacerlo de forma progresiva. Bueno, dentro de la infografía le van a preguntar a usted, no sé si ya lo vieron o lo van a ver, la parte de ergonomía y salud en el trabajo. Ahí nos va a preguntar un poco sobre la postura ideal en el trabajo. En este caso, pues tomamos como ejemplo la postura en una oficina. Entonces, este señor hace muchas cositas que no hay que hacer. Por ejemplo, él debiese tener la espalda apoyada, ¿no? En el respaldo del asiento. Este respaldo del asiento está bien, está pues más abultado aquí en la parte lumbar, que es lo que se busca. Si su asiento no trae pues esta parte abultada aquí en el lumbar, en la parte lumbar, usted pues con la ayuda de un cojín o algo pues que le ayude a suplir esta parte lo va a colocar y le va a ayudar muchísimo a su espalda. Lo otro que este señor no está haciendo bien es que los codos siempre deben estar en el reposacodos, ¿sí? En el reposabrazos, para evitar, si él por ejemplo en este punto hace esto, alza el codo aquí, va a estar también tensionando sus hombros, los deltoides, y puede generar el síndrome de manguito rotador. Entonces, siempre el codo tiene que estar apoyado aquí en el reposacodos. Y algo que sí está bien, pero bueno, anatómicamente no cuadraría aquí, es la posición de la muñeca. Hay que evitar cualquier tipo de flexión, de sobreflexión en sus articulaciones, en su cuerpo. Por ejemplo, el cuello en este señor está bien. La pantalla tiene que ir directo hacia hacia los ojos, hacia la mirada, para que no tenga que agacharse ni que flexionar el cuello hacia arriba. Entonces,
La idea es que no haya ningún tipo de flexión en sus articulaciones, un tipo de sobreflexión. Por ejemplo, las muñecas tienen que estar así como está este, rectos, porque cuando ya se presenta flexión aquí en las muñecas también pues hay tendencia a generar el síndrome de túnel carpiano. Entonces, siempre cuidar que nuestro cuerpo esté recto, que no tenga que estar esforzándose ningún músculo de más, ni sobreflexionándose cualquiera de estos músculos o articulaciones. ¿Listo? Silla ajustable, un reposapiés, una postura recta, saludable. Y eso es lo que usted va a hacer en la infografía, le va a preguntar pues cuál va a ser o cómo debiese ser el tipo de postura que usted tiene que tener al momento de realizar su labor. Entonces, si lo suyo es la oficina, pues este es un ejemplo, ¿no? De lo que hay que hacer. Si lo suyo pues ya es de más actividad, usted me va a contar pues cuáles serían esas normas o esas sugerencias para tener una postura ergonómica. Bueno, mitos y mentiras, aquí quiero escucharlos. Ya para despedirnos de esta sesión del día de hoy, quiero escuchar qué mitos, qué mentiras y qué cosas rondan por ahí que pueden ser ciertas en cuanto a ejercicio y alimentación. Entonces yo les doy un ejemplo, sudar adelgaza. ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso será un mito o será real? ¿Será que cuando sudamos vamos quemando grasita, vamos adelgazando? Creo que pues vamos quemando calorías y por medio del sudor es que salen las malas cosas. He escuchado, no sé. Entonces diría que sí. Bueno, Giselle nos dice que sí, que tiene algo de verdad esto de que a través del sudor adelgazamos. ¿Qué dice el resto? ¿Será que sí? ¿Será que es bueno de pronto salir con esa bolsita de basura amarrado al abdomen y salir a trotar para sudar más? Yo diría que sí. Bueno, Giselle sigue en su postura. Listo. Bueno, tiene algo de verdad algo ahí poco de verdad que sí, ¿no? Si es a través de ejercicio, pues usted está quemando calorías, pero el sudor no es como tal indicador de que usted esté quemando grasa, que usted esté adelgazando. Eh, las fajas, amarrarse estas bolsitas, todo lo que le haga sudar con la idea de perder peso es falso. Esto es una mentira. El sudor es un sistema de termorregulación corporal. Cuando su sistema nervioso detecta que la temperatura corporal subió a un grado un poco más allá de lo normal, pues él activa el sudor como un mecanismo para regular la temperatura del cuerpo. Entonces, cuando usted suda, ese sudor que es frío, a pesar de que usted tenga una temperatura bastante alta, ese sudor siempre va a ser frío y la intención es esa, que a través de ese sudor se pueda enfriar más rápido el cuerpo. Entonces, por eso cuando usted está sudando y siente una brisa, pues siente mucho más la brisa que si no estuviera sudando y es por ese sistema de termorregulación. Así que el sudor no tiene nada que ver en cuanto a quemar grasa. ¿Listo? Si usted hace ejercicio y suda, pues como lo decía Giselle, es un indicador, sí, de que usted está quemando calorías, de que usted se está esforzando, pero el sudor como tal no es grasa, no es un indicador de que usted esté quemando grasa. Entonces, por ahí desmentimos uno de los mitos. ¿Qué otra cosa han escuchado? De eso hay una cantidad de cosas que dicen que sirven, ¿no? Para quemar grasa, pero en realidad pues son mentira o a veces son una estafa también. ¿Qué han escuchado ustedes, por ejemplo, para perder peso? Aparte, obviamente, de ejercicio y dieta. Es como el mito cuando dicen que dejar de comer ayuda a perder peso y eso es o sea, puede volverse un su peor enemigo porque
Si usted no le da los nutrientes suficientes o proteínas a su cuerpo, pues van a haber atracones, entonces ya va a comer más en exceso. Entonces es preferible comer bien, alimentarse bien y no dejar de comer, porque el hecho de no comer no significa de que vaya uno a bajar de peso. Exacto, Giselle. Ese es un mito bastante común y bastante nocivo, ¿no? Entonces, a veces pensamos que dejar de comer va a hacer que bajemos de peso, cuando en realidad lo que estamos haciendo es provocarle un daño a nuestro cuerpo porque lo estamos dejando sin nutrientes. Y el problema, como lo dice Giselle, es que a usted le va a dar un hambre después bastante grande y usted va a comer más incluso de lo que comía antes. Entonces ese es el efecto rebote y dejar de comer sí, no es para nada saludable y como lo dice muy bien Giselle, es mejor alimentos nutritivos, alimentarse bien como ya lo vimos pues en esos ejemplos anteriores y eso pues nos va a ayudar mucho más en la pérdida de peso, ¿no? Cuidar lo que comemos nos va a ayudar mucho más que dejar de comer. Bueno, por acá Luz nos dice dietas extremas para resultados rápidos. Efectivamente. Miren, un ejemplo es la dieta cetogénica, ¿no? Cuando usted ya deja de lado los azúcares, que eso está muy bien, pero también deja de lado los carbohidratos y eso ya no está tan bien. Entonces la dieta cetogénica, para los que no conocen qué es cuando usted solo consume proteínas y consume grasa, pero deja de lado el azúcar, por supuesto, y deja de lado los carbohidratos. Ese tipo de dietas son efectivas, le hacen perder bastante peso, pero en el camino también se llevan tejido muscular y producen varios problemas. Entonces es mejor cuidar el tipo de carbohidrato que consumimos que eh, dejar de consumirlos totalmente, ¿no? Esas son dietas extremas, como lo dice acá Luz, que pueden producirnos varios problemas. Entonces, dietas extremas definitivamente pues no son buenas. ¿Qué otra cosa han escuchado? ¿Qué otro mito puede haber por ahí en cuanto a la alimentación y en cuanto a el ejercicio como tal? Bueno, algo bastante común también es estos alimentos que nos venden, bueno, alimentos no, suplementos que nos venden como eh, útiles para bajar de peso, ¿no? No sé, pues si hay alguien que venda por ahí Herbalife, espero que no, pero Herbalife y ciertos suplementos como de ese tipo son falsos, ¿no? Eso es, la adelgazan, pero la billetera, son bastante costosos y realmente pues no hacen lo que prometen. O si lo hacen de otra forma y no es realmente por el producto como tal. Entonces, Herbalife le dice que le baja de peso, pero usted tiene que hacer ejercicio y no comer nada, sino solo tomar esos batidos. Y pues obviamente usted va a bajar de peso, pero de una forma no adecuada. Va a crear un desbalance nutricional y después de eso va a venir el rebote. Entonces tengamos en cuenta que no hay ningún suplemento, ni pastillas, ni ampolletas, ni nada de esto que nos baje de peso. No existe, no se ha inventado todavía algo así. Hay eh, algunos fármacos que producen una pérdida de apetito, que suprimen algunas células adiposas, pero en realidad pues alimentos, suplementos como tal no existen para que usted pueda bajar de peso. Hay algunos que le alteran eh, la parte hormonal, que le alteran eh, la parte de los triglicéridos, otros le alteran, bueno, se me fue el nombre en este momento, la tiroides, que le producen hipertiroides y esto, pero eso ya es bien delicado, ¿no? Eso
puede traerle problemas bien serios si usted lo consume sin pues un respaldo médico, sin realmente tener cuidado pues en cómo va a actuar esto en su cuerpo. Entonces, no existen alimentos, no existen suplementos que bajen de peso. Si no, pues fuera bastante fácil, no hubiera gorditos si eso existiera. Bueno, no sé quién más tenga por ahí otro mito o leyenda de ejercicio o alimentación. Hay varios, ¿no? Hay varias cositas que no son muy ciertas. En cuanto a hacer... Profe, digamos lo que me pasó a mí. Yo entré en un ayuno intermitente, para mí es un mito. Que pues uno al ayunar, el cuerpo, pues dice que después de cierto tiempo, de 12 como a 14 horas, dicen que se consume pues la grasa que uno tiene acumulada. ¿Qué me pasó a mí? Que por mucho tiempo me pude mantener. Yo hacía ayuno, digamos, mi última comida era hasta las 7 de la noche y volví a comer por ahí a las 3 2 de la tarde. Y me pegaba solo una comida sin arroz, o sea, hice una dieta súper extrema. Bajé muchísimo de peso porque si yo pesaba 95 kilos y llegué a pesar 69 kilos, de 69 a 70 kilos, o sea, bajé 25 kilos. Pero ¿En cuánto yo tiempo, ya perdón? fui un gran, los bajé como en 3 meses. Ya. Bajé 25 kilos en 3 meses, pero ¿qué pasa? Que ahora, digamos, yo la pude mantener un buen tiempo, pero yo dejé de desayunar, o sea, yo solo era con un almuerzo y bien poquito. Y al principio me acostumbré, pero ¿qué pasó? Que después empecé a hacer efecto rebote, 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 rebote. Ujú. Entonces ya empecé a comer más y me empecé a engordar. Digamos, ahora me subí 3 kilos, entonces empieza ese juego otra vez de pensamientos, de mito que voy a hacer. Yo me hacía que bueno, que no hice, pues digamos mitos que dicen para adelgazar. Ajá. Bueno, qué interesante, Giselle, esos aportes que has hecho el día de hoy. Miren, por ejemplo, lo que dice Giselle, también relacionado con algunas dietas como la cetogénica, aparte, bueno, de los efectos eh, bien extremos que se van produciendo en nuestro cuerpo, producen efectos a nivel mental, ¿no? Ya empiezan a producirse desórdenes alimenticios. Entonces, en este caso, por ejemplo, con el de Giselle, pues la mente ya empieza a presionar un poco, ¿no? A decir, bueno, es que no estoy haciendo esto, es que hoy consumí más de esto otro y por eso ya voy a empezar a engordar. Esos ya son efectos un poco más complejos que producen este tipo de dietas extremas. Entonces ya nos volvemos un poco obsesivos a veces también con el tipo de alimentación, ya se producen ese tipo pues de problemas a nivel alimenticio. Entonces, miren, yo conocí el caso así rápidamente de una chica que empezó la cetogénica, se puso muy juiciosa, dejó de consumir cualquier tipo de carbohidrato y ya se volvió muy extrema con esa dieta. Se adelgazó muchísimo al punto en que ya parecía una persona como de 20 años más porque la cara se le adelgazó muchísimo. Es otro efecto colateral de dietas muy extremas. Pero ella ya se volvió obsesiva, obsesiva con la alimentación, con las calorías, con lo que era carbohidrato, no era carbohidrato, y esos ya son trastornos alimenticios. Entonces, ese es el problema de las dietas muy extremas. Hay que tener cuidado cuando se realizan. En el caso del ayuno intermitente, se ha demostrado que sí hay efectos positivos, pero la forma en que se tiene que realizar un ayuno intermitente es algo complejo, hay que tener mucho cuidado, es muy personal según los requerimientos también nutricionales que cada uno tiene. Entonces, muchas veces nosotros lo hacemos porque el vecino, porque el familiar, porque otra persona nos recomendó, pero no tenemos en cuenta que los metabolismos, los requerimientos nutricionales son muy distintos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando iniciamos una dieta, cuando iniciamos, por ejemplo, un ayuno intermitente, eh, mirar cómo está trabajando nuestro cuerpo
qué factores pueden ser peligrosos al momento de realizar un tipo de dieta o de ayuno intermitente como estos. Entonces, bien interesante tus aportes, Giselle, bien interesantes a nivel informativo porque de pronto son un tipo de información que necesitamos o que algunas personas necesitan saber. O a veces hacemos las cosas justamente sin ese tipo de información. Bueno, muy bien. Entonces, a tener mucho cuidado con la alimentación, con las dietas, con el ejercicio también. Si usted va a empezar a hacer ejercicio, tenga cuidado de no excederse, de empezar de forma progresiva. Vamos a ver mañana la ficha antropométrica para que usted tenga en cuenta factores a tener en cuenta antes de realizar ejercicio. Bueno, Luz pregunta, ¿la infografía de cuántas páginas debe presentarse? No, la infografía, Luz, es, bueno, 1 o 2 páginas máximo, que generalmente es una. Listo, la infografía es una especie de esquema con diferentes elementos gráficos. Entonces, bueno, por acá está, ¿qué tiene que contener la infografía? La infografía le va a preguntar estas 4 cositas. ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta para interpretar las necesidades energéticas de una persona? ¿Cuántas calorías necesita el cuerpo de forma diaria? Eh, ¿Qué alimentos dan este aporte? Los carbohidratos, las proteínas, perdón. ¿Y de qué variables puede depender estos aportes? Hablando de calorías. ¿Cómo sería un puesto de trabajo ergonómico adecuado para la contextura corporal de la persona? ¿Y qué otros factores inciden en un estilo de vida saludable? Esas son las 4 preguntas que tiene la infografía. Entonces recuerden, la infografía, voy a tratar de mostrarles una infografía por acá antes de que se nos termine el tiempo. A ver si hay una por acá rápidamente. Para que ustedes pues tengan en cuenta cómo tiene que hacer, cómo tiene que hacerse la infografía. Entonces, déjenme ver por acá a ver si hay una. Ahora está la ficha antropométrica. Bueno, así que no tengo por acá una infografía disponible, pero les voy a dejar a través del video también una infografía para que ustedes tomen el ejemplo de cómo se debe realizar. A ver, actividades, consulado. Bueno, si no también mañana recuerden que tenemos la última sesión de cultura física. Iniciando, pues vamos a ver cómo se realiza esa infografía para que ustedes la tengan en cuenta. Es bien fácil, máximo 2 hojas, como ya les dije, 2 páginas. Y es bastante sencilla, ¿no? Es a través de las preguntas que ya vimos, pues contestarlas, pero esquematizando cómo se hace una infografía. Bueno, estimadas y estimados aprendices, Argenis, Lady, Yureli, Edna, Giselle, María, María Camila Belarcázar también, Angie, Luz, no sé quién más se me está quedando por acá. Les agradezco mucho su presencia al estar acá pues en esta sesión, ese compromiso que ustedes demuestran. Muchas gracias. Nos vemos mañana, misma hora, 7 en punto, ya para la última sesión de cultura física que va a ser la ficha antropométrica. Que tengan una feliz noche, se cuidan. Chao, chao. Profe, muchísimas gracias por la clase, en verdad muy interesante. Me gustó mucho. Gracias a usted, Giselle, por su participación. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Que tengan feliz noche todos. Igualmente para ustedes.